En el siglo X a.C., las tribus de Israel formaron una monarquía unificada, el reino de Judá, bajo la égida del rey David. David y su hijo, Salomón, servirán de modelo a las monarquías de Occidente. ¿Tampoco ellos fueron lo que siempre se creyó? Y Finkelstein le responde a la periodista: tampoco en ese caso la arqueología ha sido capaz de encontrar pruebas del imperio que nos legó la Biblia, ni en los archivos egipcios ni en el subsuelo palestino. David, sucesor del primer rey, Saúl, probablemente existió entre el año 1010 y 970 a.C. Una única estela encontrada en el santuario de Tel Dan, en el norte de Palestina, menciona la casa de David, pero nada prueba que se haya tratado del conquistador que evocan las escrituras, capaz de derrotar a Goliat. Es improbable que David haya sido capaz de conquistas militares a más de un día de marcha de Judá. La Jerusalén de entonces, escogida por el soberano como su capital, era un pequeño poblado rodeado de aldeas poco habitadas, donde el más carismático de los reyes hubiera podido reclutar los soldados y reunir el armamento necesarios para conquistar y conservar un imperio que se extendía desde el Mar Rojo al sur hasta Siria y al norte. Salomón, constructor del templo y del palacio de Samaria, probablemente tampoco haya sido el personaje glorioso que nos legó la Biblia. Claro, eran reyes, pero gobernaban hasta ahí nomás, digamos. No tenían un reino tan extenso, digamos. Y bueno, la periodista le pregunta: ¿y de dónde salieron sus fabulosos establos para 400.000 caballos, cuyos vestigios sí se han encontrado? Y Finkelstein le responde: fueron criaderos instalados en el sur por el reino de Israel varios decenios más tarde. A la muerte de Salomón, alrededor del 933 a.C., las tribus del norte de Palestina se separaron del reino unificado de Judá y constituyeron el reino de Israel. Un reino que, contrariamente a lo que afirma la Biblia, se desarrolló rápido, económica y políticamente. Los textos sagrados nos describen las tribus del norte como bandas de fracasados y pusilánimes, inclinados al pecado y a la idolatría. Sin embargo, la arqueología nos da buenas razones para creer que, de las dos entidades existentes, la meridional Judá fue siempre más pobre, menos poblada y más rústica y menos influyente, hasta el día en que alcanzó una prosperidad espectacular. Esto se produjo después de la caída del imperio nórdico de Israel, ocupado por el poderoso imperio asirio, que no solo deportó hacia Babilonia a los israelitas, sino que además instaló a su propia gente en esas fértiles tierras. La periodista le responde: fue entonces durante el reino de Josías en Judá cuando surgió la idea de ese texto que se transformaría en el fundamento de nuestra civilización occidental y origen del monoteísmo. Y bueno, Finkelstein le responde: hacia fines del siglo VII a.C., es decir, en el año 600 a.C., hubo en Judá un fermento espiritual sin precedentes y una intensa agitación política. Una coalición heteróclita de funcionarios de la corte sería responsable de la confección de una saga épica compuesta por una colección de relatos históricos, recuerdos, leyendas, cuentos populares, anécdotas, predicciones y poemas antiguos. Esa obra maestra de la literatura, mitad composición original, mitad adaptación de versiones anteriores, pasó por ajustes y mejoras antes de servir de fundamento espiritual a los descendientes del pueblo de Judá y a innumerables comunidades en todo el mundo. Y bueno, eso es decepcionante, porque la mitad es relatos antiguos y la otra mitad es una adaptación de esos relatos antiguos que desvirtúa los relatos antiguos originales y que agrega inventos. Horrible. Después dice la periodista: el núcleo del Pentateuco fue concebido entonces 15 siglos después de lo que creíamos, solo por razones políticas, con el fin de unificar los reinos israelitas, los dos reinos israelitas. Y bueno, Finkelstein le responde a la periodista: el objetivo fue religioso.
Los dirigentes de Jerusalén lanzaron un anatema contra la más mínima expresión de veneración de deidades extranjeras, acusadas de ser el origen de los infortunios que padecía el pueblo judío. Pusieron en marcha una campaña de purificación religiosa, ordenando la destrucción de los santuarios locales. A partir de ese momento, el templo que dominaba Jerusalén debía ser reconocido como único sitio de culto legítimo por el conjunto del pueblo de Israel. El monoteísmo moderno nació de esa innovación.